Hablamos bilirrubina directa. Necesitamos el dato de absorbancia corregida de bilirrubina directa. ¿Cuánto era la absorbancia corregida de la bilirrubina directa? 0,036. 0,036. Ok. En este caso, ¿por cuánto multiplico? También tengo que multiplicar, exacto. También tengo que multiplicar por 9,38. ¿Ya? Tanto para la total como para la directa, porque estoy trabajando una sola muestra, ¿no? No confundan ahí, no busquen en que, para la directa, ¿con cuánto trabajo? Es igual por 9,38. Por el factor, que el factor sacamos 18,7. Hacen esa multiplicación y ese es el resultado de bilirrubina total en miligramos de litro. 6,31. 6,31, ¿qué? Miligramos de litro, nunca se olviden las unidades. Esa es la bilirrubina directa. Ya. Y la indirecta, ¿cómo lo saco? O cómo hago el cálculo, bilirrubina indirecta es igual a esta concentración, la resta, ¿ya? De bilirrubina total, que sería 28,24 miligramos de litro, menos 6,31. Solo es una resta, ¿ya? 21,93 o sería 22. 22 redondeado. Ya, miligramos de litro. 28. 28,24 miligramos de litro menos 6,31 miligramos de litro. ¿Cuánto había dicho que la resta? 21,93. 22. Entonces, para un reporte de bilirrubinas tenemos que informar estas 3 bilirrubinas: total, directa e indirecta en nuestro informe. Habíamos hablado un poquito en cuanto a la clínica, ¿no? Cuando hay predominio de bilirrubina indirecta, habíamos dicho en procesos hemolíticos, en bebés, que generalmente la bilirrubina indirecta es que está elevada. Seguramente, si este es un bebé, un neonato, sus bilirrubinas están muy altas. Seguramente ya está con fototerapia el paciente por la ictericia que tiene. Tenemos predominio de indirecta, ¿no? 22, a diferencia de la directa. Y la total solamente me refleja el grado de ictericia que tiene mi paciente. No me refleja una patología, es decir, no me va a decir es una hemólisis, un proceso hemolítico o una obstrucción. No es que me voy a encaminar con la total ahí, es con la directa y la indirecta, ¿ya? Siempre tiene que haber esa diferencia así amplia, notoria, pero también existen casos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de procesos obstructivos, aquí vemos que este resultado hay predominio de indirecta, pero si hubiera predominio en la bilirrubina directa, podríamos estar hablando cuando está comprometido directamente el hígado, o también en procesos obstructivos, en cálculos o litiasis. ¿Ya? Eso se debe notar la diferencia, pero aquí es notoria, ¿no? De 6 a 22 es muy notoria la diferencia, pero existen casos en otras patologías o en otros cuadros donde la diferencia de concentraciones, tanto directa e indirecta, es muy, no se nota, no es notoria, ¿ya? Los valores son casi similares. Por ejemplo, vamos haciendo, bilirrubina total. Vamos a colocar un resultado, digamos, tenemos una bilirrubina total, supongamos, de 4,6.
miligramos de ese litro. Es un ejemplo nada más. ¿Ya? Y tenemos una indirecta. Una bilirrubina indirecta. .6, pongámosle a indirecta 4.3, 4.2 ya. Entonces, aquí se dan cuenta que la diferencia prácticamente es ignotoria, son solo decimales que esta puede cambiar, no siempre me va a indicar aquí. Yo, en este caso, aquí no, sería la directa, no la total, ¿ya? Porque tenemos que hacer la diferencia entre directa e indirecta. Ya, para diferenciar una patología. Si es indirecta, pues estamos hablando de un proceso hemolítico, incompatibilidad de grupo. En cuanto a la directa, ya problemas, como les había dicho, que están comprometido el hígado. Entonces, aquí no se nota la diferencia, ¿no? Como tenemos en este ejemplo de acá, de 6 a 22, es bastante notoria la diferencia y puedo clasificar si es una hepática, prehepática o poshepática. Cuando ustedes trabajen en su caso clínico o en su examen, vean bien si el trastorno es prehepático, hepático o poshepático. Tienen que identificar bien en esa parte para que hagan los cálculos. Tal vez es un proceso hemolítico, digamos, y ustedes me hacen con una directa mucho más alta que la indirecta, entonces no sirve. Si hay un daño hepático, por ejemplo, donde la directa estaría más elevada o una obstrucción, pero ustedes me hacen una indirecta mucho más elevada, entonces no va con el cuadro. Tienen que analizar bien la muestra que van a ocupar y la patología, si es un proceso prehepático, hepático, poshepático. Cuando hay así estas diferencias casi ignotorias, se dan en procesos como ser hepatitis, ya en procesos virales. Es que se dan así estas diferencias de 4.6 a 4.2, apenas se les nota. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Se entendió el cálculo? Ya. Auxiliar, una pregunta, no es tan solo de calcular, sino fijarse si es un daño renal, si es poshepático, prehepático, hepático. No es solo calcular, ¿no? Tengo que saber el cuadro clínico, cómo me está presentando. Si puedo, por ejemplo, colocarles un caso clínico y decirles, paciente, no sé, masculino, femenino, un neonato. Cuando es neonato, entonces tiene que estar la bilirrubina indirecta elevada, ¿no? Exacto, en neonatos la bilirrubina indirecta está elevada. Si yo les doy un cuadro clínico que involucre a un neonato con ictericia, entonces hago con bilirrubinas indirectas. Si es un proceso obstructivo, por ejemplo, el cuadro clínico les dice un proceso obstructivo, les da sintomatología de un proceso obstructivo, entonces ¿qué tengo que pensar? Es una daño hepático, por lo tanto tendría que haber mayor prevalencia en la directa. La directa. Ajá. Un daño renal sería en la directa, ¿no? Sí. Voy a trabajar, por ejemplo, con la muestra, la cantidad de muestras. Ahí ustedes también tienen ciertas confusiones. En bilirrubina es donde patalean. ¿Qué cantidad de muestra es la que van a ocupar? ¿Si 20 o 50? 20 es para Si les dice, por ejemplo, el cuadro clínico, no sé, una ictericia moderada, si les dice el cuadro clínico y les especifica el tipo de ictericia, ustedes colocan 20. Si les dice hay una ictericia evidente, entonces pueden colocar 20 microlitros. ¿Ya? Como que no es muy, tampoco les va a afectar tanto, ¿ya? Pero esa partecita siempre sepan identificarlos en los casos clínicos. Ya.
Entonces, si no hay ninguna duda, con eso concluiremos la clase. A ver, voy a evaluar 1, 2, 3.